Amén, amén. Bueno, San Juan capítulo 17. Amén. San Juan capítulo 17. Vamos a leer aquí una parte muy importante. Leamos desde el versículo 8. San Juan 17. Dice así para entonces tener una meditación en la palabra. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre y a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Amén. ¿Cuál leyeron? El 14 me toca a mí. Y yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Vamos a terminar con el 20, pero póngale atención a ese versículo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. Gloria al Señor. Oramos al Señor Padre Celestial. Te damos gracias, Señor Jesús. Estamos aquí en tu presencia. Sé que tienes palabra, tienes conocimiento, Señor, para tu pueblo. Unción de tu Espíritu, aleluya. Tu palabra, Padre Celestial, que nos ilumina. Gloria a tu nombre, amado Salvador Jesús. Te doy gracias, Señor, y te alabo en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Bueno, como estamos en el tema del evangelismo, amén, creo que no nos va a cansar esto, no vamos a seguir tan contentos que se siga hablando de eso. Bien, entonces vamos a mirar esta noche, en estos minutos que nos quedan, vamos a mirar qué es lo que dice el Señor acerca de su iglesia en la tierra, porque depende de ahí, ¿no? Bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y cómo estamos aquí, no? Amén. Si ustedes observan en el versículo 8 que leímos, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído en ti, que tú me enviaste. Quiero también que observen esto, ¿no? Aquí está hablando, cualquiera dice, bueno, pero ¿por qué está diciendo así el Señor? Si Él es un solo Dios y está hablando como con otro Dios. Es porque esto es lo que se llama la oración sacerdotal. Está orando como hombre y como sacerdote. Amén. Esto se llama la oración sacerdotal de Jesús. Porque en realidad sí existe el Hijo de Dios. Nosotros creemos en el Hijo de Dios, ¿sí o no? Pero cuando preguntamos, entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es el mismo Dios manifestado en carne. Entonces, ¿cuál es el mismo? Amén. Gloria al nombre del Señor. Oiga esto. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Recuerde que la Biblia dice que el ministerio de Jesús ahora mismo
aparte de ser el Salvador, la cabeza de la iglesia, el Redentor, Dios, dice que su ministerio en este momento, en este tiempo, es el ser el sumo sacerdote. Amén. Allá en Israel, una vez al año entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo y entraba con sangre ajena, rociaba el altar, tenía que rociar todo con sangre y ofrecer sangre por sus propios pecados. Pero dice, pero este entró en el lugar santísimo, amén, no con sangre por sus pecados porque no tenía pecado, sino que ofreció su sangre por aquellos que estaban perdidos en el pecado. Amén. Entonces dice que cuando él ascendió a los cielos, por ejemplo, está en varias partes, pero recuerdo ahora ese versículo de Hebreos, capítulo, a ver si, disculpen que no recuerdo si es el 4 o el 2, pero voy a mirar enseguida. Busquen allí en Hebreos, pues vamos a mirar cómo se refiere al apóstol Pablo de que él es el sumo sacerdote en los cielos. Amén, amén. Ya les digo el versículo. Bendito el nombre del Señor. En Hebreos, si lo encuentran ustedes primero que yo, me lo pueden decir, que dice que 4 ¿qué? 4:14, ahí está, sí. Pero, oiga esto, vamos a leer desde el 12 para tomar mejor sentido. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Ese hoy es muy importante, amén. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está hablando de las debilidades, de la tendencia al mal, pero cuando llega el 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin, firme hasta el fin, nuestra... Ay, hermano, disculpe, le agradezco esa confianza conmigo. Sí, señor, pero eso que estoy leyendo también está bonito, ¿no? A ver, ¿no será el Espíritu que quiere que me hable por ahí? Amén. Bueno, entonces vamos entonces a irnos siempre antes del 14. Amén. Leamos desde el 11. Procuremos pues, amén, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos, oiga, eso es temeroso, a quien tenemos que dar cuenta. Y mire lo que dice entonces el 14, por tanto, es decir, como hay esas tendencias y ese peligro y esa debilidad, entonces él dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos ¿qué? Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, amén, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, aquel que se aparte es porque nunca hizo esto que dice aquí la Biblia y nunca lo creyó. Aquí no está hablando de nadie que es fuerte y que es capaz, no. Aquí lo que está diciendo es, acuérdense que aunque somos débiles y a veces nos endurecemos de corazón,
incredulidad, todo eso hay. Dice, pero acuérdense, amén, que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, como tenemos ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, entonces retengamos nuestra profesión. A ver, le pinto este cuadro que bueno, ahí está en la Biblia. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y el pueblo quedaba en el lugar santo y en el atrio, quedaba mucha gente allá afuera, él entraba. Cuando él entraba iba cargado de peticiones y de sacrificio porque el pueblo había pecado. Todos estaban esperanzados de que si él volvía con vida era porque el Señor los había perdonado. Así que la tensión era fuerte. Mientras él estaba allá, llevaba sangre de machos cabríos, de ovejas, rociaba todo y se presentaba orando por el pueblo, porque él intercedía por el pueblo, pero también llevaba sangre para sus propios pecados. También él era débil. Así que figúrese usted, si él muere, porque Dios lo podía fulminar ahí, si estábamos perdidos. Pero si él regresa, ese era un júbilo cuando él regresaba. A eso se refiere aquí el apóstol. Dice, obedecer a un hombre, un humano, con debilidades, con todo, que tenía que llevar sangre para poder ser también el perdonado, o podía ser fulminado allí. Pero ahora nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces retengamos nuestra profesión. Ahí hay una palabra muy importante, esa palabra, nuestra profesión, porque en la raíz griega de esa palabra se refiere a confesión. Confesión. ¿De dónde viene eso? Viene de que lo que una persona habla es lo que él es y lo que vive. Amén. Cuando alguien habla algo, eso es lo que es él. Así que si alguien creyó de verdad en Jesucristo, confía en Él y camina con Él, Él hablará así. Porque eso es lo que Él cree. Amén. Entonces cuando vienen las debilidades, viene la inclinación al pecado, vienen las tentaciones, viene la problemática de esta tierra. Entonces dice aquí, recuerden que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea que muchos piensan y por eso hacen alarde de mucha fortaleza y mucho poder, porque creen que eso es lo que le agrada a Dios. Eso no es lo que le agrada a Dios. Lo que a Dios le agrada es que reconozcamos nuestras debilidades y nuestra imperfección. Amén, eso es. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero la diferencia era, porque dice, alguien le dice, semejante a nosotros fue tentado, entonces que era algún pecador. Pero el Espíritu Santo dice, pero sin pecado. Es decir, no tenía la naturaleza pecaminosa que tiene usted y tengo yo. Nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Dirá usted, yo no tengo concupiscencia, yo soy muy santo. ¿Alguien dice así? No, ahí está. Amén. Y aquí está. Lo que sí nos dice el Señor es que por la nueva naturaleza que recibimos, vencemos la vieja naturaleza. Amén. Porque es un poder grande. Pero entonces cuando estamos con debilidades, con tentaciones, con problemas, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Amén. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro de Dios no viene después que ya uno cayó, es en el momento que usted lo necesita. El oportuno socorro. Alcanza misericordia y halla gracia. ¿Cuál es la diferencia entre alcanzar y hallar?
Porque la misericordia es que Dios pospone el castigo que merecemos. Amén. Y la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Amén. Hallamos gracia, alcanzamos misericordia porque de pronto hemos hecho algunas cosas que Dios le desagradó, y en vez de que Él nos castigue, alcanzamos misericordia. Amén. Pero ante el trono de la gracia no está en ninguna parte de la tierra, está en el cielo el trono de la gracia. Pero usted puede invocar a Jesucristo en cualquier parte donde esté. Si usted lo hace con fe, está ante el trono de la gracia. Amén. Por eso dice el Señor allí en la oración sacerdotal, Él dice: no pido por el mundo, pido por ellos, porque tú me los diste, porque tuyos son. Se refiere a los que le seguimos a Él. Volvamos al capítulo 17 de San Juan. Bendito el Señor Jesús, y veamos esta maravillosa intercesión del Señor por los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, capítulo 17, ¿verdad? Estamos. En el versículo 10 dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo. Amén. Oye, todavía no estaba en el cielo. Sí, pero ya no estoy en el mundo. En el momento que se despedía. Y ya no estoy en el mundo. ¿Y qué más dice? Mas estos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Oiga, le habla del gozo de Él. Debemos tener gozo de Dios. Amén. Entonces, y yo les he dado mi palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Y también dice acá en el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, por los que estaban presentes, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bueno, cuando dice: ya yo no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, te pido que los guardes. Amén. El mundo los aborreció, ellos no son del mundo, y te pido que los guardes y los santifiques con tu verdad. ¿Por qué eso? Porque Él podía facilito llevar de un momento, pero ¿por qué no nos desaparece de aquí de la tierra? Porque Él tiene esperanza de que hay mucha gente más que se va a salvar. Y como dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Romanos, el apóstol Pablo dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir la palabra plenitud? Quiere decir la totalidad de algo. Así que en el conocimiento de Dios, en su sabiduría, en su presciencia, Dios sabe el último gentil que va a creer. Y ese día se cerrará la puerta para los gentiles. Así que, hermano, esta riqueza del Evangelio es para el que está perdido, para que la conozca y se salve. Por eso la responsabilidad nuestra es grande. Amén. Tenemos que seguir adelante, y eso es lo que Él espera que hagamos.
Y para esto no nos ha dejado solos, no nos ha dejado vacíos, nos ha dado toda la herramienta, digamos así, nos ha equipado de todo, no nos falta nada. ¿Cuántos lo creen así? Porque para predicar tenemos que tener poder del cielo. Amén, ¿sí o no? Para predicar tenemos que tener el conocimiento de su palabra. Tenemos que tener el nombre, amén. Tenemos que tener la unción del Espíritu Santo. Tenemos que ser redimidos. Porque un pecador no puede predicar. Es alguien que ya experimentó la salvación. Amén. Y que experimenta que en verdad es una persona santa, libre del pecado. Y él predica. Entonces, todo esto lo ha dado el Señor y Él dice cuál es la función de la iglesia. Pero la iglesia en el mundo no está sola como un grupo de personas perseguido, criticado, despreciado, sino que Jesucristo, el Rey de la Gloria, está en su iglesia. ¿Usted lo cree de verdad? Dice el apóstol Pablo que Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Vamos a mirar algo en Efesios capítulo 1. Porque es que lo que estamos tratando de comprender acá. Estamos tratando de comprender cuál es la función de la iglesia en la tierra. Claro, no vamos a entrar en tantos detalles porque son unos pocos minutos, pero podemos ver grandes rasgos de esto. Amén, bendito el Señor. Entonces mire esto, vamos a mirar en Efesios capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Miremos aquí. Versículo 15. Aquí porque la epístola, los Efesios, es la epístola que habla de la iglesia. Todo es de la iglesia, cómo fuimos salvos, cómo fuimos perdonados. Bendito el Señor, que somos el templo de Dios, que Jesucristo es la cabeza, que debemos vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados, la unidad del Espíritu, la armonía en la iglesia. Todo esto lo dice, y aquí dice entonces: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí miramos que la iglesia de Éfeso andaba muy bien. Mire lo que le dice el apóstol: no oraba por ellos porque andaban mal, sino porque andaban muy bien. Dice: hago memoria de vosotros en mis oraciones, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué, hermanos? Oiga lo que pedía el apóstol Pablo para la gente de Éfeso. Pero como esto es unas epístolas escritas no solamente para aquel tiempo, sino para todos los tiempos, entonces podemos decir que hoy el Señor desea mucho que el creyente tenga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Usted no esté así, sin conocimiento y dudando, esto será verdad. No, Dios quiere que usted tenga una revelación maravillosa por el Espíritu y usted esté contento y alabe y con convicción. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Y el apóstol oraba por eso. Entonces dice en el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oiga lo que sigue: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vea, si uno entiende el español y lee eso y lo entiende, queda pensando diferente del evangelio. Lo que yo les decía la vez pasada: vamos a vivir el evangelio que nos muestra la Biblia, no el que inventamos nosotros. A veces decimos eso
solo diciendo, bueno, es que hay un evangelio un evangelio equivocado, porque creen que Dios es una Trinidad, no creen en la santidad. Bueno, sí es verdad, pero hay otras cosas que mirar. Yo voy a detenerme un poquito aquí para que lo meditemos bien. Él dice que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y más, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire cómo esas palabras. ¿Y cuáles las riquezas? Riquezas, abundancia. Pero no es de dinero, es una abundancia de gracia, de salvación, de conocimiento. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? O sea que la herencia que tenemos en el Señor tiene una gloria maravillosa. Y es tan grande esa gloria que dice las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de ¿qué? De su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esta iglesia y esta gente sencilla que cree en Jesucristo no anda vacía. Esta gente tiene poder. Si usted no lo ha experimentado, búsquelo. Búsquelo, porque esto es verdad, esto es real. Porque, ¿qué piensan ustedes? Un mundo tan perdido, tan lleno de pecado, de maldad y de demonios por todas partes, y de gente haciendo maldades. ¿Qué tal una gente toda debilitada, sin nada? Dios no va a hacer eso. Dice, bueno, yo le voy a poner una iglesia, como él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque les dio poder del cielo. Y recuerden que ese poder del cielo no es solamente para que hagamos milagros y nos volvamos famosos, es para la vida tuya y la vida mía primero. Que no tengamos que andar aparentando algo que no somos, sino que tú, cuando digas yo soy un cristiano, soy libre del pecado, nada me está atando, el poder de Dios me ha libertado. Así que tienes que vivir, porque si no, entonces nos estamos mintiendo. Dios no miente. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Aquí dice, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Oye, ¿qué tal, hermano? Según la operación de la fuerza de Dios. Eso es grande. Amén, hay gran poder. ¿Y qué más dice? La cual operó en Cristo. Amén. Nos dice que ese gran poder de Dios operó. Cristo estaba ya sepultado y Satanás estaría haciendo fiesta, y hasta allí llegó, porque la muerte es producida por el diablo, por la desobediencia, y él es el emperador de la muerte. Y él dice, bueno, esta batalla me la gané yo, todos los que mueran están en mi poder. Y ya estaba Jesús allí sepultado. Él diría, este es otro que también llegó. Pero dice, esa grandeza de poder, dice la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y qué más dice? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Oiga eso, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y qué más dice? Oiga, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
No se sienta como una gentecita por ahí atropellada del mal, despreciada. Bueno, sí nos desprecian y todo, pero usted es la iglesia del Señor. Amén. Nos ha dado poder, autoridad. Así que cuando salgamos a la calle a predicar, no vaya todo miedoso. Vaya con el rostro en alto diciendo, bueno, aquí va un hombre lleno de poder del cielo. Amén. A predicar la palabra, porque es cierto. Pero ese poder no es un poder que ninguno lo ve y ninguno lo siente. No, ese poder la gente lo va a ver. Lo verá en tu vida en primer lugar, pero también lo verá por milagro que Él hace a través de nosotros. Pero bueno, lo que quiero, ya estamos llegando al final, es que nosotros veamos cuál es la función de la iglesia en la tierra. ¿Y qué es la iglesia en la tierra? La iglesia, escuche, el único templo de Dios en la tierra ahora mismo es la iglesia. Porque Dios tuvo el templo en Jerusalén. Y el día que Salomón dedicó el templo, entonces oró diciendo, Señor, ha puesto aquí tu nombre. La palabra, cuando dice nombre, quiere decir que Él habitaba ahí, Dios estaba ahí. Porque el nombre y la persona es lo mismo. Por eso cuando uno invoca el nombre de Jesucristo, no debe invocarlo para cualquier cosa. Porque cuando dice en el nombre de Jesús, está diciendo todo el poder de Jesucristo. Porque su nombre es lo que Él es. Amén. Entonces el único templo, porque el templo en Jerusalén, primero lo edificó Salomón y ese templo fue derribado. Y después lo reedificó Nehemías y Esdras, y luego fue otra vez en el año 70 por el emperador Tito. Invadió Jerusalén ya en la era cristiana. El emperador llamado Tito, romano, fue con su gente, invadió a Jerusalén. Ya comenzaron los castigos del pueblo por haber rechazado su rey. Y figúrese usted que los judíos tuvieron ¿qué diríamos? Esta gran ignorancia, no sé, atrevimiento, que ellos prefirieron a los romanos antes que a Jesús. En el capítulo 13 de los Hechos que estuvimos estudiando el domingo en el programa, ¿no? Dice que los judíos, cuando Pablo llegó y les predicó, acompañado de Bernabé, y muchos creyeron, se pusieron celosos y incitaron a los gentiles para que se pusieran en contra de los apóstoles. Oiga, gente que no gustaba de los gentiles. No querían ni mirar los gentiles, pero ahora para atacar a los apóstoles sí se pusieron de acuerdo con ellos. Los incitaron para que atacaran a los apóstoles. O sea, los judíos hicieron cosas terribles. Entonces dice aquí la palabra de Dios que Él nos dio el poder para predicar esta palabra. Pero no solamente, predicar la palabra es un resultado de la vida de uno. Así que primero es libertarnos por completo del pecado, del mundo y sus contaminaciones, santificarnos de verdad. Nadie tiene que hacer apariencia, no necesita eso. Dios en verdad te santifica. Amén, gloria al Señor. No tiene que andar escondido, no. Tiene que andar, como decía alguien, quítate la máscara. Uno no tiene que andar con máscara. Estoy hablando porque si hablamos de las debilidades, bueno, todos somos débiles y Dios lo sabe, amén. Y por eso llegamos con confianza ante Él, porque Él nos perdona y nos fortalece, amén. Porque es nuestro sumo sacerdote. Eso es así, normal, pero otra cosa es que uno quiere aparentar lo que no es. Que hasta predicadores han caído de eso. En el púlpito son una persona poderosísima, pero en su vida privada están con distintas cosas que los tienen vencido. Entonces, cuando se hace el trabajo
en la vida de la persona. Yo no estoy diciendo que si usted tiene el poder de Dios ya no va a tener tentaciones, no. Lo que estoy diciendo es que si usted tiene el poder de Dios, usted tiene para vencer todo lo que se le presenta. Porque seguirán las tentaciones, porque estamos en la carne, en este cuerpo, digamos mejor, ¿no? Entonces, a Dios sí le agrada eso. Oiga, un ser humano débil, amén, con naturaleza pecaminosa todavía en ellos, nacidos en el pecado, ahora los he hecho mis hijos, los he redimido, los he santificado, los he perdonado, pero nacieron de nuevo por el Espíritu y la palabra. Tienen mi poder. Es como si mostrara al Señor un trofeo. Aquí está este, mire. Este nació de esa misma simiente de Adán. Pero mira lo que está. Ahora ya no es de Adán, ahora es de Cristo. Dice que Adán es el viejo hombre en la Biblia y Cristo es el nuevo hombre. Adán fue el débil, el desobediente, pero Jesucristo es el vencedor, el victorioso y el obediente hasta la muerte. Amén. Así que hay victoria en Cristo. Entonces la iglesia es el templo de Dios en estos tiempos. Pero cada uno individualmente, amén, es el templo de Dios. Volteé la hojita y vamos allí al capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2 de Efesios. Leamos aquí cuando habla de que por la cruz reconcilió, ¿no? Ha hecho un solo pueblo de los gentiles y los judíos. En el versículo 16 del capítulo 2. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? A vosotros que estabais lejos, los gentiles. Y a los que estaban cerca, los judíos. Pero los que estaban cerca la menospreciaron. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Crees eso, hermano, hermana? Tiene que creerlo. Es que el creyente vive así a veces como que eso lo dice la Biblia, pero yo por otro lado. Pero si usted se detiene y dice, aquí dice que Dios me escogió a mí para ser edificados para Cristo, para ser morada de Dios en el Espíritu. Eso es tan real, tan maravilloso, porque si esto no fuera real, la iglesia no existiera. El mundo lo hubiera atropellado, los demonios lo hubieran acabado. Pero la iglesia sigue y sigue porque es un pueblo nacido de arriba. Porque es el templo de Dios en la tierra. Y yo creo que Dios quiere mostrar su poder a través de su gente. Amén. Todos los milagros que Jesús hizo, dice, ustedes también lo pueden hacer. Oiga lo que dice en San Marcos, capítulo 16. Cuando da la gran comisión, entonces dice, y estas señales seguirán a los que creen.
Vamos a ponerle atención a eso, porque ahí está y nos pasamos de largo y ahí andamos de diferente. Vamos a tomar eso de verdad. Vamos a decirle en oración: Señor, tú dices que nos seguirán las señales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, la primera señal. Hablarán nuevas lenguas por el bautismo del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, que también es un símbolo de los demonios. Si vienen cosas mortíferas, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Y ellos saliendo, oiga eso, ellos saliendo, predicaron en todas partes. ¿Y qué más dice ahí? Ayudándoles el Señor. ¿Y qué más dice? Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Si ahora que salgamos a las calles predicando, vamos a pensar en lo segundo, en eso. Bueno, predicamos, pero no creemos las señales, no las esperamos. Si, bueno, aquí vamos predicando el nombre de Jesús, vamos predicando a Cristo como el Redentor del mundo, y Él dice que señales nos van a seguir. Es que creemos que vamos a ver señales. Y la hermanita más débil, llena del Espíritu Santo, puede pararse ante un endemoniado y mandar al demonio que salga, y sale. ¿Por qué digo así? Porque las hermanitas débiles salen corriendo cuando... No. Dice que nosotros tenemos el poder de Dios. Después estaremos hablando de estas doctrinas, estaremos hablando, por ejemplo, de cómo uno se enfrenta a un demonio para reprenderlo. Hay unas costumbres que tienen los hermanos que son, bueno, hasta vergonzosas. A todos lo llaman demonio. Alguien se desmayó porque no desayunó. Salen corriendo a reprenderle al demonio. Eso no puede ser así. Amén. Y entonces hasta estropean la gente. Me acuerdo una vez allá en Antioquia, yo recién llegado allá, había una convención y alguien se cayó al suelo y habían como unos 8 hermanos y hermanas allí, y uno le tenía la rodilla en el estómago a la persona, estremeciendo. En ninguna parte dice la Biblia que Jesucristo cogió y tumbó a la persona y le puso la rodilla, ni lo estremeció, sino que lo ordenó de acá. Amén. Te mando que salgas de él por la autoridad. Yo les estoy poniendo esta plana, es una plana que lo estoy poniendo. Siga por ahí. Usted no se quede, ya soy evangélico, ya me bauticé, ya estoy sellado con el Espíritu Santo, ya sirvo al Señor y nada más. Usted siga adelante. No, Señor, aquí tiene que haber algo más grande para mí. Aquí tiene que haber algo. Amén. Y para eso tiene uno que dedicarse a la oración y al estudio y a meditar. Porque así como el deportista, ¿cuántos han visto eso que hacen gimnasia? Oiga, hermano, varias vueltas en el aire, ¡pam!, caen paraditos allá. ¿Usted cree que se levantó de la cama y salió a hacer eso? Solo practicó y lo practicó y lo practicó hasta llegar ahí. El creyente también se pone igual. Dice, bueno, aquí dice el Señor esto y yo quiero recibir esto. Y esto va para adelante. Y Señor, aquí en tu nombre. Y voy a orar, voy a ayunar, a leer tu palabra. Y entonces usted va creciendo y la fe se le va creciendo y usted va a hacer maravillas también. Amén, porque esto tiene que ser practicado. Porque yo les digo esto, hermano, eso no es como algo que a veces nos cansa. Cantando, pero cantando sin ser en el Espíritu. Amén. No estamos esperando nada. Duda que alguien se sane. Y entonces lo que hace es que vemos el Evangelio como que
como que no funciona. Y algunos hasta se van para el mundo. Pero no es que no funcione el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Uno es el que no entra como debe ser. Pónganse de pie para orar al Señor. Oiga, entonces la iglesia del Señor Jesucristo es el templo de Dios en la tierra. Es la casa de Dios en la tierra. Es el edificio de Dios en la tierra. Es la nación de Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, y dice adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a vivir así, amén, vamos a vivir así. Por eso seguiremos con las vigilias. Y este casi se está convirtiendo en vigilia, pero ya vamos a despedir. Amén, gloria al nombre del Señor. Levante su mano y damos gracias al Señor. Padre Celestial, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, Dios de la gloria. Alabanzas a tu poderoso nombre. Glorifico y alabo, Señor, y te doy gracias. Aleluya.